Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines de entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Todos entran a la sala, con charlas cruzadas mientras se acomodan en los asientos con palomitas y bebidas. Mark: bueno, otra vez aquí. La última vez casi me da un infarto con lo que vimos. Espero que los memes sean más suaves. Eve: riendo, suaves no van a ser, pero seguro divertidos. Omniman: con los brazos cruzados, serio, lo que me preocupa no es el chiste, es que alguien se crea esas estupideces. Allen: vamos, Nolan. Los memes son como bromas cósmicas. Nadie los toma en serio, bueno, casi nadie. Cecil: encendiendo un cigarro, conociendo internet, probablemente me pongan como un viejo paranoico. Debbie: suspirando, mientras no me pongan en otro meme de trauma familiar, estaré bien. Robot: estadísticamente, es muy probable que así sea. Mark: golpeando la frente, genial, justo lo que necesitaba escuchar. Track: levantándose indignado, ¿pero qué? ¿Por qué tengo cara de banana? Y encima insinúan que una banana me derrotó y se quedó con el trono. Esto es una falta de respeto. Mark: aguantando la risa, jajaja, bueno, la forma de tu bigote sí parece un poco una cáscara de plátano, no te voy a mentir. Eve: tapándose la boca para no reírse fuerte, lo peor es que ahora no voy a poder mirarlo sin pensar en una banana. Omniman: serio, pero con una sonrisita, admito que es creativo. Aunque humillante. Allen: golpeando la mesa, muerto de risa, jajajaja. Una banana, emperador del imperio Viltrumita. Eso sí que es un golpe de estado inesperado. Cecil: con una ceja levantada, pues, siendo sinceros, al menos esa banana sería menos problemática que tú. Track: apretando los puños, furioso, juro que aplastaré a quien inventó este meme. Robot: irónicamente, su amenaza solo refuerza el chiste. Debbie: entre risas, bueno, siempre se puede decir que eres el rey de las frutas. Toda la sala estalla en carcajadas mientras Track se hunde en el asiento, frustrado. Conquest: riendo fuerte, con la voz retumbante, claro que soy real, niño. Yo soy Conquest y soy real. Jajaja. Eve: arqueando una ceja, cruza los brazos, bienvenido al club de los que se creen leyenda. ¿Y qué quieres, entonces? ¿Firmas autógrafos? Mark: medio serio, medio incómodo, no es precisamente el tipo de presentación que esperaba. ¿Realmente estás vivo? Cecil: exhalando humo, divertido, si fuera una telenovela, ahora sería cuando el público aplaude y alguien tropieza con su drama. Track: mirando con desprecio, da. Que un guerrero hable mucho no lo hace más temible. He visto bestias más peligrosas que tú en mis peores borracheras. Robot: analítico, confirmado. Entidad biológica altamente resiliente. Probabilidad de amenaza elevada. Recomiendo mantener distancia. Debbie: apretando los labios, protectora, si vas a traer problemas aquí, te prometo que no dejaré que mi hijo se meta en esto solo. ¿Entiendes? Allen: sonriendo nervioso, wow. Esa risa me llegó hasta el estómago. ¿Siempre te presentas así o es tu modo entrar con estilo? Conquest: señalando a Mark, desafiante, tú, eres el que debería estar temblando. ¿O acaso vas a decir que no sientes nada? Mark: respira hondo, con la mirada dura, no voy a correr ni a esconderme. Pero tampoco voy a subestimar a alguien que grita su propio nombre como si fuera un himno. Cecil: entre risas bajas, esto ya está mejor que la medianoche de domingo. ¿Alguien tiene palomitas extra? Eve: preparándose, con una sonrisa fría, que hable menos y demuestre más. Si es real, que lo pruebe. Track: poniéndose en pie, cruzando los brazos, muy bien. Si es verdad que eres real, que se note. Te mediré en cuanto nos pongamos en serio. Conquest: sonríe con soberbia, perfecto. Que así sea. Robot: frío, monitorizando signos vitales y nivel de hostilidad. Preparados para intervención si la agresividad supera umbral seguro.
Allen, bromeando para romper tensión, oigan, si todo esto termina en pelea, recuerden que yo traje merchandising. Debbie, suspira, resignada, ay, hijos, otra vez en problemas. ¿Qué sería de nosotros sin dramas interplanetarios? Mark, mirando a Conquest fijo, bien. Lo veremos. Pero si esto se va de las manos, no pienso quedarme de brazos cruzados. Conquest, ríe, seguro, esa es la actitud. Que comience entonces. Mark, se lleva la mano a la frente Cecil. ¿En serio transformaste a las versiones malvadas de mí en reanime? Eve, en shock, eso es, una pésima idea. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Allen, riendo nervioso, sí, vamos a darle un ejército de invencibles zombies al universo, que podría salir mal, ¿verdad? Cecil, frío, encendiendo un cigarro, como dije, vida ecológica. Reutilizar recursos, nada se desperdicia. Debbie, furiosa, se levanta de golpe, vida ecológica. Son cadáveres de versiones de mi hijo. ¿Qué clase de monstruo eres, Cecil? Robot, calculando, debo admitir, desde el punto de vista táctico, no es ineficaz. Pero el margen de riesgo es del 98%. Track, con una sonrisa siniestra, patético. Humanidad jugando a ser dioses, y usando a los míos como títeres. Conquest, riendo fuerte, jajaja. Ahora entiendo por qué este mundo es tan entretenido. Un líder que juega con cadáveres para ganar tiempo. Mark, apretando los puños no es entretenimiento, Conquest. ¿Y tú, Cecil, me estás enfermando? Cecil, serio, con voz seca, tómalo como quieras, chico. Pero recuerda, prefiero que el mundo me odie antes de verlo arder. Eve, enojada, señalando la pantalla, no puedes esconderte detrás de excusas. Es un crimen contra todo lo que existe. Allen, tratando de suavizar, bueno, técnicamente, sí es vida ecológica. Pero es la peor campaña ecológica que haya visto. Debbie, se lleva las manos al rostro, Dios mío, no sé qué me da más miedo, los reanimen o la mente de Cecil. Mark, oigan, mis fans se aburren de mí solo porque no soy Eddie de mis versiones malvadas. Track, muerto de la risa, jajajaja. Pues claro, niño, la gente quiere ver sangre y destrucción, no tus dramas escolares. Cecil, técnicamente, las versiones malvadas generan más engagement. Es simple algoritmo. Conquest, riendo fuerte, jajaja. ¿Qué prefieres? ¿Que te recuerden como el héroe, o como el tipo que sirve de punching bag en edits de villanos? Eve, burlona, la verdad, Mark, te quedan mejor los edits de novio tóxico que de héroe. Allen, aplaudiendo, exacto. Yo vi uno donde eras malo y partías planetas, 100 veces mejor que verte fallar en citas. Robot, frío, estadística. Mark malvado tiene un 300% más de likes que Mark normal. Debbie, riendo suavemente, hijo, no te lo tomes personal, pero incluso yo disfruto más viéndote en edits malvados, Rex, con brillo en los ojos, jajajaja, imaginen a Mark malvado con un filtro, glitter y música de reggaetón de fondo. Anisa, riendo y levantando una ceja, va, ni te quejes. Yo estaría feliz si mis fans me hicieran edits besando a medio mundo. Tula, llorando de la risa, jajajaja, invencible pero aburrido, ese sería tu nuevo título. Omniman, con ironía, la solución es simple, Mark, vuélvete malvado y ya. Track, señalando a Mark, vamos, niño. Haz una masacre y verás cómo suben tus números. Mark, desesperado, oigan, no puedo simplemente volverme malvado porque sí. Cecil, cruzado de brazos, pues dile eso a los fans, a ver si entienden. Conquest, se dobla de la risa, jajajajaja, ¿sí? Un Viltrumita con sartén, esto es glorioso. Eve, por favor. ¿De dónde salió ese sartén? Esto parece un sketch de comedia, no una pelea seria. Track, sorprendido, pero divertido, admito que nunca pensé ver un arma tan doméstica en batalla. Omniman, mirando serio, este universo alternativo es cada vez más perturbador. Debbie, tapándose los ojos, no, no. No quiero ver a mi hijo comiéndose a otro con cubiertos de cocina. Anisa, riendo suave, va, déjalos. Si un sartén puede convertirse en símbolo de poder, yo lo aplaudo.
Cecil, gruñendo, técnicamente, los golpes de ese sartén tendrían la fuerza suficiente para fracturar huesos humanos. Conquest, emocionado jajajaja, lo amo. Es el crossover perfecto. Un chef asesino. Multicate, horrorizada pero riendo, esto no tiene sentido, pero es tan ridículo que da risa. Robot, frío, confirmado. El sartén no tiene origen narrativo. Solo es un añadido humorístico. Allen, rascándose la cabeza, pues, no voy a mentir. Ese utensilio improvisado es más intimidante de lo que parece. Anissa, golpeándose la pierna de la risa jajajaja. Díganme que no lo parece. Masterchef Viltrumita. Mark, incómodo, ¿podemos no hacer chistes? Ese soy yo, bueno, otra versión de mí, pero igual. Track, aplaudiendo, no niño, acepta tu destino. Ahora serás recordado como el del sartén.